Gracias a todos, gracias a los organizadores, gracias especiales a Jorge. Mientras escuchaba a Juan Ramón Rayo, estaba recordando algunos pasajes de Los enemigos del comercio, y eso me ha llevado también a recordar algún vídeo que corre por la red, donde yo creo que se da el único caso, porque uno ha leído alguna de estas cosas, por ejemplo en Paul Johnson, que lo cuenta, pero no había visto a nadie explicándolo en un debate o explicándolo en una entrevista abiertamente, esa faceta de Karl Marx, de la pereza, de las ganas de no trabajar, que le podían tanto, que estuvo dispuesto a que sus hijos murieran, o que su hijo muriera de hambre y de frío, ¿no? Pudiendo trabajar, como nos explicaba Escotado, muy cerca de su casa, en una escuela de un amigo suyo, ¿no? Hay un patrón en los grandes nombres del comunismo, empezando por su fundador. El comunismo supuestamente es una teoría científica, para Marx lo es, ¿no? Hay un patrón que Antonio Escotado dio a conocer al gran público, a la gente que a lo mejor no le interesa un comino ni la teoría política, ni la filosofía política, ni el pensamiento, pero que pues posiblemente tiene a Marx, simplemente porque he oído hablar de él, en una alta consideración, ¿no? Marx, es curioso cómo dentro de lo que pretende ser una teoría científica introduce tantas frustraciones personales. O sea, no le niego la brillantez, porque cualquiera que construya una teoría omniexplicativa, que por supuesto será falsa, pues algo de brillantez tiene que tener, y tesón, ¿no? Tiene que ir él fue muchas tardes ahí a escribir al British Museum, a la biblioteca del British Museum. ¿Qué es lo que le gustaba? Le gustaba hacer aquello, y le molestaba mucho que otros tuvieran dinero, y le molestaba mucho, no, es cierto, el fondo de la envidia es indisociable de la adscripción a la izquierda, y lo es hoy día más que nunca. Si quedara tiempo, en el poco tiempo que tengo, podríamos extendernos, porque hoy en día la forma de adscripción es básicamente sentimental, lo cual entra en profundo contraste con la figura de Antonio Escotado, que era dueño de un rigor con el uso de la palabra, un rigor conceptual como yo no le he visto a nadie. A mí ya me admiraba eso de muy jovencito, cuando le veía, por ejemplo, en algún programa de La Clave, ¿no?, donde él había participado. Yo me quedaba fascinado, porque la elocuencia, con tal rigor, y además con la capacidad de introducir matices estéticos, altamente estéticos, pues claro, me parecía estar oyendo a un superhombre, ¿no? Y uno de los privilegios que me ha concedido la vida es haber llegado a ser amigo de Antonio Escotado. La verdad es que doy gracias al cielo, doy gracias al destino por eso, porque os diré una cosa: en lo intelectual, y ahora lo glosaré, la influencia de Antonio Escotado ha sido para mí indescriptible, ¿no? Pero hay algo que es todavía más poderoso, y que posiblemente es inefable, y que posiblemente mis intentos de hablar de ello ahora sean infructuosos, pero que tiene que ver con algo que, curiosamente, otros que hablan de él niegan. Para mí representaba el afecto, era de un afable, de un afectuoso, de un cariñoso, que me parece raro cuando oigo decir, no, es que era terriblemente iracundo, ¿no? Entonces, yo en aquella mirada, que os diría que es inefable, tan inefable como que cuando miro a Jorge veo la misma mirada. Y eso, no, claro,
Y eso tengo que decirlo, porque esto no es esto no tiene que ver con las ideas, esto es una cosa espiritual. Yo veo esa mirada. Yo le llamaba maestro a Antonio Escota, otros le llamaban Escota. A ti, sí, claro, si te miro más rato te acabaré dando maestro también por la relación, ¿no? Porque realmente fue un maestro, lo fue mientras yo no lo conocía y le leía, o le escuchaba, y me despertaba una admiración profunda. Baste decir que cuando leí Caos y Orden, mi visión del mundo cambió mucho y me hizo enfocar y entender en un momento, porque además en el momento en que salió era un momento en el que el mundo entraba en un incremento de la complejidad, dada la revolución de las telecomunicaciones, que incrementaba la complejidad en la medida que la complejidad es la relación, el número de relaciones entre los elementos de un sistema. Si tú aumentas el número de esas relaciones, que básicamente es lo que hizo de una forma inimaginable la popularización de la red de redes y la nueva lógica de la globalización, en fin, todo lo que iba sucediendo, yo podía verlo y podía analizarlo a partir de una puerta que en mi mente había abierto Antonio Escotado, a quien yo no conocía aún, en un libro. Era un libro impresionante que, desde luego, me hizo leer inmediatamente digamos, la Biblia del tema, que era de Gley, que Caos, y a Ilia Prigogine, y eso ha supuesto para mí pues dotarme de una serie de herramientas y sobre todo de una cierta actitud en la visión de las cosas que no tendría sin aquella iluminación primera, no habría tenido sin aquella iluminación primera, que también me libró, y es algo de lo que habíamos hablado ya luego años después al conocernos, que también me libró de las visiones conspiranoicas para toda la vida, porque los patrones que se adoptan en la autoorganización eh, pueden parecer, claro, al ser patrones muy reconocibles, puede parecer que la mano del hombre inevitablemente está ahí, o de unos hombres, o de unas decisiones deliberadas, ¿no? Por eso, leer a Escotado, yo ya estaba vacunado entonces, porque mi aproximación a la izquierda pues se había borrado, había desaparecido muchos años antes, pero si yo hubiera seguido siendo de izquierdas cuando leí Caos y Orden, habría dejado de serlo en ese mismo instante. Porque si hay algo que uno entiende es la incompatibilidad de la planificación con los fenómenos complejos y la incapacidad absoluta de manejarlos, incluso diría que muchas veces de entenderlos. Es decir, que el paso importante sería admitir que los sistemas complejos tienen sus propias dinámicas autoorganizativas. Y admitir eso ya es mucho, ya te libra de muchas tonterías, te enfoca hacia el objetivo. Otra cosa que me dio Antonio Escotado fue el ejemplo del... Vamos a ver, ¿cómo se explicaría esto? Yo me consideraba un poco raro a mí mismo por la relación que mantenía con los libros, ¿no? En Escotado descubrí el compromiso absoluto con el saber y con la verdad. Pero no como una idea, porque eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, ya lo sabemos desde la escuela, ¿no? Que aún no se tiene que comprometer con eso. No, es verlo en un hombre, en una mirada, en un amigo, en un maestro, y verlo con el afecto y la proximidad de poder compartir, este es otro privilegio impagable que he tenido en la vida, charlas con Antonio Escotado sobre los enemigos del comercio mientras yo leía Los enemigos del comercio. Eso es algo que ya me llevaré a la tumba y que nadie me podrá quitar. Yo iba leyendo con fruición la obra magna, ¿no? Y
quedaba con él para cenar o para vernos en su casa y le preguntaba, y se exprimía un poco, ¿no? Él se dejaba exprimir porque le encantaba a hablar. Claro, era un hombre que vivía vivía en ese pensamiento, ¿eh? Era inseparable. Él vivía, creo que antes se ha observado esta cuestión y me parece importante. Él vivía estas cuestiones de verdad. Antes he dicho que siempre le vi afable. Hay 3 excepciones y es curioso cuáles son. Una fue cuando le invité a un acto, le invité en la época en que yo me dedicaba a la política, a un acto en el que iba a hablar con Vargas Llosa. Y ahí salió el famoso prólogo sobre Platón de La sociedad abierta y sus enemigos de Popper. Bueno, yo que soy popperiano, pues lógicamente, en principio tengo la inclinación a darle a aquel prólogo un valor superior al que tenía, y después por el contacto con Antonio Escotado pues le he dado menos del que tenía. Sigue siendo para mí que Popper es imprescindible, sigo creyendo que Popper es una luz y es una guía, ¿no? Pero también he entendido, gracias a Antonio Escotado, que aquel prólogo era justo, ¿no? A Vargas Llosa se le ocurrió. Vargas Llosa es un hombre, obviamente, es un premio Nobel de literatura, ¿no? No hay más que decir, y es un hombre culto, pero es un hombre, incluso diré que es un hombre muy culto, pero es que se sentó a discutir con Antonio Escotado. Y eso no es justo para Vargas Llosa. Allí sí vi cómo la defensa de Platón la vivía él como algo personal. No era un catedrático, no era un profesor, no era un intelectual. Él estaba con Platón. Él estaba al nivel de Platón. Él le estaba diciendo a Vargas Llosa, con un tono del que reprende a un alumno, pero ¿qué dice, hombre, si es que Popper no había leído a Platón? Y que un tono, en fin, desabrido, un tono que en principio, bueno, Vargas Llosa encajó como pudo y tal, dijo, bueno, sí, por supuesto que leyó a Platón, pero incluso aprendió griego para... Y entonces Antonio le interrumpió, ¿no? Le dijo, intentó aprender griego y no leyó a Platón, y en eso ahí estaba enfadado. Y estaba enfadado porque ese era el tipo de cosas que demostraban que la vida y ese mundo para él eran inseparables. Eran lo mismo. Otra vez en la que le vi repentinamente enfadado no conmigo ni con nadie, pero se enfadó mucho de pronto. Estábamos hablando y él me estaba explicando algo sobre los enemigos del comercio, estaba ampliando o profundizando alguno de los temas en una de esas sesiones en las que yo abusaba de su gentileza, y de repente gritó, y siguen insistiendo en que Hegel es idealista, pero muy enfadado, muy enfadado. Y luego ya se calmó. Son signos es muy significativo esto. Tengo apuntado por aquí cuál fue la tercera vez. Bueno, la tercera vez fue no podría deciros ni siquiera concretamente a lo que se refería, porque yo me había perdido. Yo muchas veces me perdía cuando él me contaba cosas, pero seguía. No, claro, me perdía. Pero yo no interrumpía porque pensaba, bueno, ya me volveré a montar, ya volveré a agarrar aquello. Y en todo caso, era un espectáculo oírle hablar cuando se ponía en este nivel. Y sé que de pronto se enfadó mucho por las malas interpretaciones de Aristóteles, debidas a ciertas traducciones incorrectas y tal. Pero mucho, se enfadó mucho.
era como si pones al Capitán Haddock dentro de la... O sea, si mezclas al Capitán Haddock y a Platón. Tienes el sabio con el cabreo repentino por alguna cosa que nadie más sabe a qué se debe, ¿no? Yo no voy a traeros teorías sobre Antonio Escotado porque sería absurdo, ¿no? Ya lo habéis leído, lo que no hayáis leído todavía de él hay que leerlo. Todo es fascinante. No sé, incluso el libro sobre las peripecias en Ibiza lo disfruté muchísimo y lo disfruté porque me hacía recordar todo el tiempo cómo ese amigo y ese maestro y ese semidios pues había tenido una historia, bueno, como los mitos griegos, había tenido una historia que tenía de todo, o sea, allí había de todo, ¿no? Y recrear la manera en que escribe y las condiciones en que escribe la historia general de las drogas es una cosa absolutamente increíble. Es que, claro, su vida es ejemplar en sí misma. O sea, contar la vida de Antonio Escotado ya es un aprendizaje, o que te cuenten la vida de Antonio Escotado, que leérsela a él es un aprendizaje doble. Seguirle en sus ideas mientras puedes, porque hay un momento en que no se puede. Antonio Escotado era tan riguroso y tan exigente que lo primero que hizo cuando decidió dedicarse a pensar, voy a dedicar mi vida al saber y al pensamiento, es dotarse, eso lo contó él, de las herramientas intelectuales precisas, necesarias para poder desenvolverse sin titubeos y sin vacilaciones en la metafísica. Entonces, los que le habéis conocido aquí, que sois muchos, pues imaginad a un Escotado joven diciéndose, bueno, me voy a dotar primero de este instrumental, ¿no? Bueno, pues ese rigor que le lleva a la ontología donde muy pocos le pueden seguir, ¿no? Ese rigor no se relaja. Ese rigor se mantiene en su obra intelectual y se mantiene a medida que va haciéndose, podría decir, yo le llamo alguna vez un polímata, y desde luego era un polímata, pero era algo más, porque yo no conozco un caso comparable, ¿no? Él era un erudito en Derecho, era doctor en Derecho. Cuando comprendió que era preciso reflexionar sobre la economía, se hizo un erudito en materia económica, ¿no? Era un erudito, por supuesto, en la historia de la filosofía, que era además lo que enseñaba, ¿no? La historia, nada se le escapaba en la historia. Era un erudito en todos los ámbitos, en todas las materias. Y estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho antes, que puede haber otros eruditos, seguro que hay otros eruditos, gente que ha dedicado su vida al estudio y al estudio serio y riguroso en su casa, en la biblioteca, en el silencio y tal, pero que se llevarán eso con ellos. Antonio Escotado era la generosidad, era la sabiduría y la generosidad, porque quería compartir no solo la sabiduría, no solo el conocimiento, sino quería compartir el sentido, la responsabilidad, el acto de dignidad y de respeto a uno mismo, de medirse con las cosas como un hombre libre, comportarse como tal, con valentía, como también se ha dicho. Sin valentía, evidentemente, no habría habido nada de todo eso. No eludir ningún asunto, no considerar que porque yo estoy bueno, en el mundo académico todo el mundo sabe que Antonio Escotado era la élite. Se podrían buscar 100 formas de eludirlo o de convertirlo en algo más próximo a
a otro tipo de, pues a un agitador o a lo que fuere, pero en su seno interno todos sabían que no había parangón. O sea, estaba él y luego estaba nada, y después de nada estaba la Universidad Española, ¿no? Eso es así, y esa es la verdad. Y era desde esa altura, era esa valentía y era esa generosidad la que le hacía ver con total naturalidad que había que estar en YouTube y que había que debatir con los que en este momento tuvieran el poder. Y si eran los de Podemos, pues eran los de Podemos, ¿no? Su afición última al YouTube pues es algo para celebrar, porque seguro que ha llegado gracias a ese vehículo a mucha gente que jamás habría comprado un libro de Antonio Escotado y que posiblemente así lo comprará. Cuando Antonio murió, yo estaba leyendo un libro de Antonio, que era Los hitos del sentido, que recoge bueno, él dice que recoge un programa de un curso suyo y tal. En realidad, al escribir sobre eso, él en cada frase está regalando una sensibilidad y una invitación a saber más y una sabiduría, sobre todo eso. Hay una elegancia en la escritura de Antonio que hay un sentido del ritmo y de la belleza y de la cadencia que nunca le lleva al amaneramiento, pero que está ahí y que nos habla de un hombre que además tenía oído, porque hace falta oído musical para saber que esta cadencia es la que me causa más placer. Es decir, que además de darte la sabiduría, te daba ese placer literario, ¿no? Antonio explicaba, por ejemplo, en este libro, que los misterios seleucicos al final eran un tema de Cornezuelo, ¿no? Y esto también es algo maravilloso, ¿no? O sea, habréis visto, bueno, sois muy jóvenes, pero seguro que sois gente muy leída, habréis visto cuánto se vuelve sobre los misterios seleucicos de una forma que no acaba de satisfacer. Se vuelve mucho por parte de autores que se ponen ambiciosos y que quieren ir al fondo y a la raíz y tal, y siempre encuentra uno aquello, pero lo encuentra como una especie de puerta que te indican, pero la puerta está cerrada. Sí, la importancia de los misterios seleucicos, pero vas a abrir a ver qué hay ahí y nunca puedes abrir la puerta. Él abre la puerta de los misterios seleucicos. Es un estado que está, digamos, medido por las dosis y por la mezcla que se hace para estar en un cierto estado que también es conocimiento, y el hecho de que eso también sea conocimiento y que además tuvieran el compromiso de mantenerlo en secreto, que es lo que le ha dado después la importancia que le ha dado, es un ángulo nuevo, que es una cosa que siempre ofrece Escotado. Te va dando ángulos nuevos, perspectivas nuevas sobre un mundo que tú ya crees conocer. Un mundo que en la escuela o en la universidad te lo enseñan bidimensional y en blanco y negro. Y que cuando uno empieza a leer Escotado, aquello empieza a tener color, y además de tener color empieza a adquirir 3 dimensiones, y cuando ya tiene 3 dimensiones y color y lo estás viendo, adquiere 4 y no puedes explicar lo que te ha pasado. Ese es Antonio Escotado, y como tenemos que dejar un rato para las preguntas, lo que yo puedo aportar aquí es más que el reconocimiento intelectual, que ya lo he dicho. Es el agradecimiento al destino por haberme puesto un día a Antonio Escotado en mi camino, porque sigue creciendo todos los días, sigue creciendo dentro de mí el respeto que él me infundió al rigor, a la verdad, a la valentía, a la libertad. Y estoy seguro que dentro de muchos años Antonio Escotado será un nombre común,
y todos los nombres que hoy parecen importantes habrán sido olvidados. Muchas gracias. Muchísimas gracias me ha encantado, la verdad es que me ha emocionado también recordar algunos momentos. Pero yo creo que a mí lo que me preocupa ahora es cómo continuar el legado de Escotado. Y tú has tenido una experiencia, cuando decía de bajar al barro de la realidad, tú has bajado a las cloacas de la política, o sea, todavía más abajo de lo más abajo, ¿no? Y ahora estás en el mundo de las ideas, intentando propagarlas y difundirlas, es decir, o sea, una vez que queda ese legado inmenso y la responsabilidad inmensa de que no quede ahí, de hacer algo con ello, ¿qué hacer? Es decir, porque tampoco Escotado repudiaba la política, iba encantado a las reuniones, participaba, hablaba de política, no hablaba de política habitualmente en sus columnas públicas, pero hablaba de política habitualmente en privado y en sus conversaciones. Es decir, ¿qué hacer y cómo honrar ese legado para transformarlo? Pues mira, no solo le importaba y le interesaba la política, incluso la política del día a día, del día a día, sino que yo he contado cómo yo le preguntaba, pero él también me preguntaba mucho a mí sobre cosas infinitamente menos interesantes, pero que a él le interesaban, que tenían que ver con no solo con la política del día a día, sino con los políticos, las personas políticas, y que cómo eran y qué tal, y comentaba, pues este ha dicho tal cosa y qué disparate, o sea, que le interesaba, por supuesto, muchísimo. Yo creo que los que hemos pasado la experiencia de la actividad política profesional sin interés por adherirnos al sillón, ni sin intereses bastardos de vivir de eso y tal, sino que teníamos un proyecto, teníamos un proyecto 4 o 5 personas, lo demás se añadió, muy ambicioso si lo miras desde el punto de vista habitual. Si lo miras con distancia y tal, parece normal. Pues como queríamos regenerar España y queríamos que hubiera una revolución educativa y queríamos que se acabara con la fascistización que imponían los nacionalismos periféricos, hicimos un plan para hacernos con la presidencia del gobierno de España. Pero es que no queríamos otra cosa, queríamos la presidencia del gobierno de España para cambiar el país. No, pero es que, vamos a ver, en España hay un sistema, hay una constitución que establece un sistema que, aunque no se llame así, es de canciller. Entonces, el presidente del gobierno no se llama primer ministro por algo, es un presidente. Tiene mucho poder, muchísimo, y es imposible regenerar nada, es imposible cambiar nada de verdad sin la presidencia del gobierno. Por eso nosotros nos negamos, para malestar de algunos de nuestros compañeros, a entrar en el gobierno de Rajoy. Y nos negamos más de una vez. Podíamos haber sido Albert vicepresidente y habíamos tenido ahí 3 o 4 ministerios. Y hasta 5 si les hubiéramos apretado, ¿sabes? Pero es que no queríamos eso. Teníamos compañeros que sí querían eso. Y nos afearon mucho que no entráramos. Estos mismos compañeros después, cuando nos decían tenéis que apoyar a Sánchez, y Albert, y Villegas, y yo, y Fran, decíamos antes muertos que apoyar a Sánchez, entonces los mismos que habían querido entrar en el gobierno del PP decían, pero ¿cómo no vamos a apoyar a Sánchez? ¿Por qué? Porque querían estar en un gobierno y ser ministros. Es decir, querían lo mismo, y entonces en esta segunda etapa se le llamó el ala socialdemócrata. Pero es porque tocaba ese. O sea, si hubiera sido otro partido mayoritario y nosotros los que hubiéramos podido dar la presidencia, se habría llamado ala X, Y y Z. No es posible regenerar España sin tener la presidencia del gobierno. Ahora bien, hay otra cosa que sí es posible, y aquí es donde entra la influencia de Antonio Escotado. Es posible cambiar la atmósfera. Es decir, los partidos políticos y los gobernantes
hacen lo que quieren hasta un cierto punto. Son muy sensibles a la atmósfera política, a la atmósfera, a lo que está, no a lo que piensa la gente, porque normalmente la gente se calla lo que piensa, sino, sí, a lo que hace ruido, a lo que se dice. Una de las razones de que las estúpidas causitas fragmentarias que hoy en día constituyen el ideario de la nueva izquierda sea tan exitoso y que todo el mundo esté convencido de que va a haber un cataclismo climático pasado mañana con la profetisa Greta, y todo el mundo esté convencido de que la autodeterminación de género es una cosa normalísima y a quién se le ocurre discutir. Todo esto sucede porque estos, que son muy pocos, son los que tienen la voz, el micrófono o el megáfono, y los demás callan. Se llama espiral del silencio, está estudiado. Entonces, los hombres como Antonio Escotado son el ejemplo de la ruptura de la espiral del silencio. Y por eso él nos tenía tanto afecto a la gente de Ciudadanos original, porque habíamos roto la espiral del silencio en Cataluña. Habíamos hecho ya esa experiencia, la habíamos llevado ya a cabo. Y sí influyes en la atmósfera. Cuando rompes la espiral del silencio, detrás vienen otros muchos. Antonio Escotado, la persona de Antonio Escotado, el hombre físico, no está entre nosotros, pero fijaos hasta qué punto está entre nosotros, como para llenar hoy esta sala de gente joven. Cuidado, que esto triplica el valor de la influencia de Antonio Escotado, porque ninguno de los que estáis aquí olvidaréis, y sobre todo si además de venir a la conferencia seguís leyendo a Antonio Escotado. Será decisivo en vuestras vidas, lo será seguro, porque no se puede leer a Antonio Escotado y seguir igual. Es imposible. Y eso tendrá su efecto multiplicador. Y como una de las enseñanzas que digamos, inseparables estructuralmente de Escotado es que esa sabiduría se pone en acción, eso es lo que hace que tengas en el fondo mucha más fuerza en el terreno de las ideas y en el terreno del debate, en el no callarte porque qué dirán de mí, sino yo digo lo que realmente asiste a mi razón y pienso que es cierto, y si refútamelo en sus términos, ¿no? Si hacemos eso, es decir, si hacemos como hizo él, los gobiernos al final son los empleados, son los servidores. Y yo creo que hay mucha gente que tiene ese sentido y ese respeto por lo que Escotado representa, y no lo sabe porque no lo ha leído. O lo sabe, pero no se atreve a hablar todavía. Con los primeros a lo mejor no se puede hacer más que se dé más a conocer la obra, ¿no? Pero con los segundos se puede hacer algo mucho más interesante, que es celebrar más encuentros. Hay que celebrar a Antonio Escotado. En su día lloramos su muerte. Ahora hay que celebrar a Antonio Escotado. Y hay que celebrarlo periódicamente. Porque él lo merece y porque lo que él representa es lo que nos va a permitir actuar sobre aquellas cosas de las que tanto hablamos y que tan pocas veces podemos cambiar. ¿Sabes? Cuando Begoña Villacís propuso la estatua, fue votada por unanimidad, y tanto Podemos como Vox no titubearon. ¿Qué ideología crees que tenía Antonio Escotado? Claro, la gracia es que Antonio Escotado no tenía una ideología en el sentido que le llamaría ideología rebel, ¿no? Las anteojeras. Es decir, era lo contrario de una ideología. Él se había quitado todas las anteojeras, incluso las que podía inconscientemente tener, previendo que él mismo podía llegar a engañarse, también se las había quitado. El compromiso con la verdad y con la realidad era absoluto. Por lo tanto, no había ideología. ¿Por qué todos
apoyan por prestigio, porque diga lo que diga la academia, a la hora de la verdad, como he dicho antes, no hay nadie que quiera aparecer como el que no quiso poner una estatua a Escotado, porque pasará la historia como el que no le quiso poner la estatua a Escotado. Claro. Esa es la grandeza. ¿Y esa grandeza cómo la consigue? Oye, la consigue no solo con todo lo que he explicado aquí, con las dotes con las que él nació y el trabajo que les echó y la valentía, sino porque hizo cosas terriblemente difíciles. Los enemigos del comercio son muchas páginas, son 3 volúmenes gruesos, donde no hay línea que no tenga contenido y valor, porque no hay palabrería nunca, toda palabra tiene una carga de sentido siempre, como debe ser, y él no quiere poner adjetivos. A mí también me lo contaba cuando estaba acabando aquello. No quería adjetivar. Es terriblemente difícil escribir sin adjetivar. Es cuando tú intentas ese reto que él cumplió para que no se entrometiera la valoración, lo opinativo, para que fuera fáctico, para que el reflejo de lo que él te estaba dando fuera lo más fiel posible a la realidad. Escribía sin adjetivos. Y a mí me lo reconoció, me dijo, es que hay veces que es tan difícil que me quedo 20 minutos parado. O sea, porque parece imposible, pero insistía. Y al escribir sin adjetivos, probadlo, veréis lo difícil que es. Y entonces cuando te preguntas, hombre, nosotros que estamos usando adjetivos normalmente, hablando, escribiendo, sobre todo y tal, ¿hasta qué punto no estamos mistificando la realidad que creemos estar describiendo, ¿no? Así que claro, eso no quiere decir que no haya que adjetivar nunca, porque hay que adjetivar cuando tú quieras escribir algo con otras intenciones, pero si la intención es tan clara como la que él tenía en Los enemigos del comercio, donde consideraba un activo, y lo es, importantísimo, que no hubiera tono opinativo nunca, pues ahí está la vía. Era la vía dificilísima, sobre todo para 1500 páginas, imagínate lo difícil que era. No, 1500 páginas de verdad, no 1500 páginas de Castell. No, 1500 páginas de verdad. Si hay alguna pregunta más, si no, pues, perdón. Sería, bueno, si Antonio Escotado, que lo creo absolutamente porque he visto horas y horas y días de conferencia, es si tenía ausencia de ideología, entonces, bueno, esto puede tocarte un poquito porque, bueno, tú perteneces a Ciudadanos, no sé muy bien. Entonces, él defendería el derecho a secesión por parte de, o sea, bueno, yo no defiendo el derecho a secesión de Cataluña por ciertas razones, pero digamos, defendería un buen derecho de secesión si las partes están bien y si, digamos, hay coherencia entre ambas. Pues mira, siempre que hablé con él de este tema, estábamos de acuerdo en que los nacionalistas catalanes eran una pandilla de imbéciles indocumentados y no hay ninguna ni una sola afirmación que yo recuerde de la que se pueda colegir eso. Es más, se presentó a refutar eso en TV3 contra mi consejo, pues le dije, no vayas ahí, y digo, sí, voy a ir porque estaba allí Cotarelo. No, además de Baños, estaba Cotarelo. Sí. Sí, estaba Cotarelo. Y dijo, sí, le hablaron en catalán. Y él dijo, no, es que yo quiero verle la cara ahí a este y decírselo en la cara y tal. Lógicamente, se encontró con un... Si la televisión siempre es un medio tramposo, la televisión catalana es que no os lo creeríais, ¿no? Es un sitio donde solo puedes ir a hostias, o sea, no hay manera de entenderse, ¿no? Y bueno,
Yo sé que él fue ahí precisamente para defender esas ideas, claro. Sí, por eso, o sea, no hay nada en lo que él hiciera o dijera que yo sepa que indique que fuera partidario de la secesión. No, pero no que estuviera partidario, sino el derecho a secesión en general de cualquier... No, eso no lo compartía. No lo compartía porque era un extraordinario jurista, y como extraordinario jurista que era, sabía que el derecho de autodeterminación se había creado bajo ese nombre para la disolución del Imperio Austrohúngaro, pero que luego, digamos, en su acepción nueva, moderna, para la descolonización en los años 60, para el proceso de descolonización, y que la propia ONU ha dejado declarado y decidido, y eso se lo puedes encontrar, que el derecho a autodeterminación no se puede invocar para dividir un país miembro de Naciones Unidas. Por lo tanto, un doctor en Derecho con apego a la verdad, porque hay doctores en Derecho que están a sueldo de partidos o de ideologías. Un doctor en Derecho que siempre ha defendido el rigor no podía defender eso. Bueno, estaría en una ideología que sería básicamente esta de que tienes que pertenecer en ese grupo, porque sí, porque es así y ya está, porque las Naciones Unidas, porque la Constitución y ya está. No, el derecho es lo contrario al ya está. No. El derecho es lo contrario al ya está. El derecho es la razón. El derecho es la razón. No existe derecho sin razón. Lo que decía de Ortega y Gasset, ¿no? Porque el problema catalán no tiene solución. Claro. Bueno, es que yo concuerdo con lo tuyo de que, bueno, los catalanes, en ese sentido, los independentistas, los que están en el poder y todo esto, pues tienen un tanto nivel de estupidez que es No, pero si no lo tuvieran tampoco tendrían razón. Saliéndome de Cataluña, un grupo que quiere salirse de otro grupo porque quiere realmente, y lo está haciendo con razones factuales, lo podría hacer. O sea, en palabras de Antonio Escotado, lo podría hacer. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que ni siquiera me lo puedo imaginar, porque, o sea, Antonio Escotado no bajaba a eso. Ese nivel no. Bueno, sí, pero sí bajaba a la política. No, pero no era bajar, porque él quería saber las cosas personales y efectivas y ponerlas en relación, pues claro, porque yo era una fuente de información sobre cosas que de otro modo no podía saber. Pero fíjate que hablamos de política muchísimo. Jamás descendimos a eso porque era un sobreentendido. Es que entre juristas, yo soy jurista, entre juristas, salvo que estén, digamos, hablando al dictado o cobrando de alguien para decir lo que no piensan, no existe la menor duda sobre la cuestión de que una secesión es ilegítima e ilegal, porque exige un acto contra la Constitución, exige un golpe de Estado en términos de Kelsen, que es decir, reformar la Constitución por una vía distinta a la que la propia Constitución incorpora y permite, ¿no? Entonces, ni siquiera se nos hubiera ocurrido plantear seriamente esa posibilidad. Lo único que hacíamos con respecto a los secesionistas era reírnos de ellos. Yo lo estoy sacando fuera del ámbito España. Sí, pero bueno, yo pienso que en España no debería... O sea, que el derecho de secesión debería ser un derecho mundial, global, o sea, de todo el mundo. Por ejemplo, en la Constitución suiza, cualquier cantón se puede sesionar, incluso en la de Liechtenstein. Pero porque no lo hacen, por eso pueden. O sea, yo digo, no lo hacen, pero ese es el derecho. Yo no caeré... No lo hacen. Si un cantón en Suiza no se siente a gusto con los demás cantones de Suiza, dice, bueno... Yo no caeré en el tópico. La Confederación Helvética se constituye así, con el derecho de secesión de los cantones. Entonces, como ha dicho Girauta, está ya contemplado en su hoja fundacional.
Entonces tenemos que siempre recordar. A ver, estamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver con Antonio Escotado, que es el hombre al que estamos celebrando. Esa idea, entonces. Pero escúchame, mira, hay una cosa que sí que tiene que ver con Antonio Escotado que te voy a decir. Yo no diré nunca, no caeré en el topicazo de que respeto todas las ideas. Yo te respeto a ti, pero no respeto tu idea. Gracias.